¿Cómo están? Bienvenidos otra vez a tu canal Reacciona You Know desde Panamá 507 en la casa José Raúl Mulino en su versión más Super Saiyajin, ¿verdad? Porque de verdad hoy estuvo bien cabrón, como decimos en el reggaetón, estuvo bien cabría hoy, fuerte. Dice el presidente de Panamá, José Raúl Molino, expresó este jueves su rechazo a un comunicado del Departamento de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica sobre el canal de Panamá que afirmaba que está basado en una falsedad y que es intolerable. El Departamento de Estado, señores, damas y caballeros, you knowers, afirmó que sus buques no pagarían por cruzar la vía interoceánica, lo que fue negado posteriormente por el canal de Panamá. Esto, Donald Trump, que se siente que si tú le das la mano se coge el brazo, y ahora que tú le digas a la nación panameña y a la comunidad internacional que eso no va a ser así, va a tener una reacción de Donald Trump incendiaria, seguramente. Si no es así, ellos están diciendo que van a sacar a todos los gazatíes que quedan en Gaza de Israel, de la Palestina ocupada, porque realmente Israel es una Palestina ocupada. Está ocupando el territorio palestino. Va a sacar a todos los gazatíes, y una vez sacado, sí, porque tengo que hacer esta aclaración. Yo me voy a encargar siempre que pueda de desmentir la gran mentira que te venden los medios occidentales y tradicionales, como que Israel no, la Palestina ocupada por los israelitas. Él va a sacar a los gazatíes, señoras y señores, él lo va a sacar, y vamos a ver si lo hace. Bueno, también ha dicho que el canal es de Panamá, y Donald Trump le contestó en un tuit, acuérdense, muy famoso: veremos si es de Panamá. Es lo que dijo, ¿se acuerdan? Ya veremos. Esto es bastante rufión. Y cada vez que me acuerdo de eso, me acuerdo de personas tan pro-yankee como Mayer Mirachi, que se la pasa arreglando aceras, recogiendo basurita por ahí, limpiando cunetas en la ciudad de Panamá, ¿verdad? Y llenándose del pecho de gloria y todo eso. Pero adivinen qué, esa no es la solución. Él tiene que, como alcalde de Panamá, también decir: esta boca es mía, el canal es de los panameños, porque pertenece el canal a territorio de la alcaldía de Panamá, está en territorio cerca de la alcaldía de Panamá, y algo tiene que decir. Pero qué va, no lo hace, no lo dice. Él es pro yankee, Donald Trump está bien, y cuando sale algo positivo de Marco Rubio, él aplaude a Marco Rubio. Yo no sé si Mayer Mirachi es presidente, alcalde de Panamá, o alcalde allá en Miami, o alcalde allá en Disney, alcalde allá en California, no sé. Qué locura. Pero bueno, ese es otro tema que le vamos a seguir dando caña con todo. Vamos a escuchar a Mulino para ver qué dijo, mi gente. La primera es una información que yo juzgo vital. En la tarde de ayer, 2:15 de la tarde, sostuve una conversación telefónica con el secretario de Defensa, el señor Hegseth, de los Estados Unidos de América. Escuchen eso. Me acompañaron 3 ministros de Estado durante la misma. Debo decir que la conferencia fue muy buena, muy clara, muy positiva. Vamos a ver. Y al igual que le expliqué al secretario Rubio, le expliqué al secretario de Defensa con claridad meridiana, hasta donde yo creo saber explicar estas cosas. Sí, así dice. De el interés que tiene Panamá de seguir cooperando con los Estados Unidos en todo lo que tiene que ver con las áreas de competencia del Departamento de Defensa, incluyendo, por supuesto, el tema migratorio. Le hice ver la realidad de la situación migratoria en el país, que muestra un descenso importante. Mulino está hablando, pero a Trump no le interesa la migración. A Trump lo que le interesa es la joya de la corona, el canal de Panamá, señoras y señores. Muy importante. Al día de ayer, en lo que va del mes de febrero, solamente habían entrado 47 migrantes. Eso es un récord en positivo para la República de Panamá. Bla. A Trump no le importa. A 2.229 del mes de enero. Igualmente, el interés
que seguimos manteniendo en este tema y de ampliar el acuerdo de entendimiento que tenemos con el Departamento de Homeland Security o Seguridad Interna de los Estados Unidos para manejar la crisis migratoria que puede venir ahora de regreso y que ya con los estamentos de seguridad migratorios y fronteras estamos viendo para anticiparnos a una realidad de migrantes regresando o retornando de la frontera de México hacia su país, Colombia o Venezuela. Está creando mucho odio, Trump. Igualmente, sí. Y aquí lo más importante, le expliqué al secretario de Defensa la imposibilidad constitucional y legal que como presidente de la República yo tengo para fijar, aumentar o no fijar peajes en el canal. Eso es imposible. Esa potestad como presidente yo no la tengo. Panamá no puede. El artículo 76 de la ley de la autoridad del canal, Oye, eso. en adición al artículo 319 numeral 2 de la Constitución Nacional, establece claramente que ni el gobierno ni la autoridad podrán exonerar del pago de peajes, derechos o tasas por la prestación de los servicios del canal. ¿Qué le parece? Esa es una limitante constitucional. No, en similares términos está redactado el 319 numeral 2 y el artículo de la ley orgánica que lo enmarca con claridad meridiana. Todo eso suena muy bonito. Por lo tanto, a mí me sorprende muchísimo el comunicado del Departamento de Estado de ayer. Sorprende, ¿eh? Porque están haciendo un comunicado importante, institucional, saca, aprende y de la sorprende. entidad que rige la política exterior de los Estados Unidos bajo el presidente de los Estados Unidos en función de una falsedad. Y eso es intolerable. Eso es intolerable. Yo te hago esta pregunta, pueblo panameño que me escucha, antes de seguir escuchando a Molino. ¿Qué pasaría si realmente Estados Unidos pasa gratis? ¿Cómo reaccionarían los otros países? Japón, Corea del Sur, el mismo China, Chile, Perú. Estoy hablando de los países que, por ejemplo, utilizan más el canal, ¿verdad? Ecuador, México. ¿Cómo reaccionarían los países, verdad? En ese sentido. Barcos de la India, de Turquía, de Australia, de Nueva Zelanda. ¿Cómo reaccionarían? Si de la noche a la mañana resulta ser que los barcos de Estados Unidos, que es el mayor consumidor del tránsito por el canal de Panamá, arriba del 67, como lo dije ayer, arriba del 73%, lo dijo el Departamento de Estado, no lo dije yo, lo dijo el Departamento de Estado. Esto sí que es importante decirlo. Entonces, arriba de ese porcentaje, usted me viene a decir a mí que los barcos de ellos pasan gratis. Entonces, si ellos pasan gratis, o los barcos militares pasan gratis, ¿tú te imaginas eso? ¿Cómo reaccionarían los demás? Y el perjuicio que sería para la zona interoceánica, para nuestro, o sea, es que el consumo del agua solamente de nuestros ríos para que un barco pase gratis, esta es una falta flagrante, un acto de inconstitucionalidad total, y para mí de alta traición por parte del presidente de la República si permite algo así, que debería ser investigado y enjuiciado si eso llegara a pasar. Una vergüenza, además, internacional, que uno pase gratis y los demás no pasen gratis. Eso es muy lamentable. Simple y sencillamente intolerable. Es intolerable. Y hoy Panamá plantea a través de ustedes y al mundo mi rechazo absoluto a que sigamos explorando la vía de manejar la relación bilateral sobre la base de mentiras y falsedades. Panamá no es el primer país del mundo, pero tampoco es el último. Y he pedido igualmente a la Cancillería panameña hoy que difunda a través de los canales diplomáticos el comunicado de la autoridad del canal, que es claro, emitido en la noche tarde de ayer, e igualmente las líneas de comunicación que emanan de esta conferencia de prensa a todos nuestros embajadores en el exterior, con énfasis
en la Embajada de Panamá en Washington. Acabo de hablar Así con es. el embajador José Miguel Alemán, informándole lo que iba a hacer esta mañana, para que adopte ya pasos en firme respecto de desmentir esta situación que yo creo que no ha sido para nada agradable, porque en todo momento he conducido esto como deben conducirse las relaciones exteriores entre los países, En bastante secretismo, debo agregar. de buena fe. Yo puedo hacer lo que yo puedo hacer, pero no voy a transgredir la Constitución Nacional sobre pretexto de nada ni de nadie. Yo comprendo los problemas políticos internos que puedan haber en los Estados Unidos. Esa es su política interna. Yo tengo los míos aquí también Sí. y tengo que cargar y vivir con ellos. Pero no por eso me tengo que saltar las reglas democráticas para imponer mi deseo, mi voluntad, mi capricho. Hasta allá no. Por lo menos este presidente no. Entonces, quiero dejarle muy claro al país mi rechazo absoluto a ese comunicado del Departamento de Estado. Y siento pena porque en realidad, y todavía creo que se puede hacer, la conversación tanto con el secretario Rubio como con el secretario Hexet ayer fue positiva. Fue positiva. Hay mucho más cosas que nos unen, muchos más intereses que nos unen que unos viajes por el canal, que además no llegan ni a 10 millones de dólares para un país como los Estados Unidos. No llega ni a 10 millones, dice. Cuando el Departamento de Estado habló de que se estaban ganando un ahorro importantísimo los estadounidenses, imagínate. Tampoco es que el peaje del canal está quebrando la economía de los Estados Unidos. No, señor. Andan por 6, 7 millones de dólares por año en función de la cantidad de naves que cruzan o naves auxiliares que cruzan, de la dimensión y como marca las reglas de peaje del canal de Panamá. Así que igualmente quiero decir pues que me apena, no me gustó, pero me apena decir que tengo que rechazar ese comunicado del Departamento de Estado, porque está basado sobre una falsedad, y así, por lo menos en mi librito, no se manejan las relaciones bilaterales de dos países amigos y socios a través de la historia. Bueno, pero Donald Trump no es amigo de nadie. Con eso dicho, quedó ahí. Te digo, Donald Trump no es amigo de nadie, lo está demostrando. Él está solo en el mundo, él, su dinero, su plata, su poder y el control global, porque tiene control también de todos los poderes del Estado. Y bueno, creo que el judicial no, creo que le echaron para atrás una ley sobre el tema de los nacimientos allá en Estados Unidos, pero sí tiene control de las dos cámaras de representantes, la alta y la baja. Y por supuesto que aquí en Panamá vamos a estar más que pendientes de las decisiones que se toman con Donald Trump. Ahí habló suave, pero cuando le empezaron a preguntar, Mulino sacó su modo Saiyajin y empezó a repartir correazos verdaderamente de una forma impactante. Mulino a otro nivel. El Mulino más grosero, el Mulino más rufión, el Mulino más peleón. Ese es el Mulino que vimos el día de hoy. Lástima. Vamos a ver qué pasa. Mulino repartió correa, pero aquí en Panamá. Como dice aquí, porque estamos en vivo también, aprovechando el live para decirlo. Repartió correa aquí en Panamá. Cuando estaba Marco Rubio, calladito. No dijo nada. Que todo bien, que somos amigos, que somos panas. Por favor, aquí todos los panameños sabemos que Marco Rubio vino con su libro, vino con su agenda y vino a decir, tú vas a hacer esto y esto. ¿Y qué vas a decir? Calladito, calladito. Todo Panamá ve a nuestro gobierno como una burla internacional, y no solamente Panamá, señores, es que internacionalmente Panamá está siendo visto como una burla, una vergüenza. Entonces, quédese insultando a todo el mundo, eso sí, cosa que tampoco es que los periodistas de aquí de Panamá me caen bien. Ellos son bien patiolimosos, los periodistas de Panamá son bien patiolimosos, provocadores, amarillistas, sensacionalistas, porque tienen el libro también ahí del wokismo metido. Pero también hay que decir que Mulino se pasó de grosero hoy con los periodistas panameños, siendo un poquito abogado del diablo, ¿no? Ahí te la dejo. Seguiremos hablando de la noticia. You know?